¿Ir a terapia? No, mis problemas no son tan grandes. ¿Qué? ¿Pagar porque me digan lo que tengo que hacer? No. ¿Pero terapia? ¿A qué hora? Con tanto que hacer. Terapia. ¿Pagar para que te escuchen? No, estoy tan urgido. ¿Terapia yo? Pero si yo sola me terapeo. Yo tomo yoga y medito. Cazando mitos terapéuticos es el podcast que te brinda información con la intención de conocer y aclarar algunas dudas sobre el mundo de la terapia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cazando mitos terapéuticos. Esta vez abordaremos el tema del trauma. Somos el colectivo terapéutico Es de Humanos y estamos conformados por Mariana Espinosa, Pilar Carrasco y Andrei Burgos. Y el día de hoy nos acompaña Viviana Valdés, quien es terapeuta gestalt y de experiencia somática y que nos va a hablar justo de este tema del trauma. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Ay, pues gracias por aceptar la invitación y bueno, tenemos algunas inquietudes acerca del trauma y los procesos terapéuticos. Así que nos gustaría empezar pues por una definición de qué es el trauma, que creo que es una palabra ahí medio sobada de pronto, ¿no? Sí, como que se utiliza de manera muy coloquial para muchas cosas, ¿no? Ay, estoy traumada que no me quedó el vestido, o ya me traumé de que reprobé o cosas así. Entonces sí creo que puede ayudar a tener claridad de a qué nos referimos cuando hablamos de trauma. Y creo que hay dos cosas importantes. Una parte de la definición de trauma tiene que ver con qué es el resultado de haber vivido una experiencia que sentimos como amenazante para la vida o para nuestra integridad. Y sobre todo una pieza clave es que nos hizo sentir impotencia, o sea, ante la cual no pudimos responder con nuestros recursos habituales y la cual pues deja un desequilibrio en el sistema nervioso y deja una carga de energía también atrapada en el cuerpo. Al ratito puedo explicar un poco más sobre eso. Entonces, no cualquier experiencia fuerte es una experiencia traumática, tiene que haber sido percibida como amenazante y eso pues es muy, muy diferente para cada persona y debe de haber dejado también una sensación de impotencia y de energía que no se pudo liberar en el cuerpo. Otra manera en que también, pues un poco más simple, pero que también se puede a veces hablar de trauma es como algo que es demasiado pronto y demasiado rápido, ¿no? En inglés lo plantean como too much, too soon, too fast. Y entonces ante esas situaciones no podemos responder. Viendo distintas definiciones de varios autores, elementos claves son pues la amenaza o el miedo y la impotencia. Esos podrían ser como factores que están presentes en una experiencia traumática. Oye, y tenemos una pregunta un poquito pues personal para ti. ¿Qué es lo que te motivó a trabajar con el tema del trauma y a especializarte en esto? Pues mira, creo que fueron dos cosas. Una fue mi propia búsqueda personal, o sea, yo llevaba ya mucho tiempo en terapia, había pues acomodado y trabajado muchas cosas que para mí eran importantes y que fueron pues grandes procesos con terapeutas que me ayudaron muchísimo, pero había una parte de mis respuestas emocionales que todavía se escapaban, que yo no alcanzaba como a trabajar desde una perspectiva normal, ¿no? Entonces, por un lado, pues yo seguía en una búsqueda y por otro lado, Paulina García Ubar, que es la coordinadora ahora de experiencia somática en México, éramos amigas y me invitó a participar en la primera generación de la formación y pues yo estaba dudosa, la verdad, no sabía bien y no sabía que lo que yo tenía era un trauma en realidad, ¿no? O mucho trauma. Entonces llegué un poco gracias a ella, siempre le digo que le estoy profundamente agradecida y cuando vi de qué se trataba, pues me quedé
sorprendida, maravillada, tranquila, y empecé a ver cómo en los lugares hasta donde alcanzaba a llegar este trabajo, que tenían que ver también con esta parte de mis respuestas que no alcanzaba yo a entender ni a poder regular. Entonces fue un poco circunstancial, pero también sé que mi búsqueda seguía por ahí, ¿no? Y me hizo tanto sentido y vi la potencia del trabajo que fue que decidí profundizar y quedarme como, pues, especializarme en este tema, ¿no? Porque además creo que mucha gente tiene trauma y no sabe que tiene trauma, entonces no se explica qué les pasa o por qué reaccionan de cierta forma, por qué llevan tanto tiempo reprimidos sin aparentemente que haya nada, ¿no? O con mucha ansiedad. Entonces también creo que es un tema que es importante dar a conocer para que la gente pueda identificarse. Perdón, sí, tocas algo importante, Vivi. ¿Cómo identificar que hay un trauma por trabajar en una persona que ni siquiera lo sabe? Esa es como una gran duda que me surgió ahorita aquí. Claro, y creo que sí es muy importante aclararlo. Mira, el trauma puede generar dos tipos de respuestas o dos tipos de efectos, ¿no? en la persona. Puede generar una hiperactivación o una hipoactivación. Entonces, la hiperactivación normalmente se va a mostrar con respuestas desproporcionadas, por ejemplo, de enojos que de pronto dices, ¡ah, no sé qué! Y que las personas dicen, oye, pero no era para tanto, calma. Y que tú mismo dices, híjole, no sé por qué reaccioné así. Es que a la menor provocación exploto, todo el tiempo estoy como a la defensiva, alerta, no logro relajarme, ¿no? Ese es como síntomas ansioso, ¿no? Y no sé por qué, pero de pronto, o ataques de ansiedad, o ataques de pánico, de pronto que no entiendo por qué están ahí, tienen que ver con esta respuesta de hiperactivación. Ahora, también hay casos donde hay una hipoactivación y entonces ahí los síntomas son más bien depresivos. Estoy bien, pero no me siento completamente feliz. No sé por qué, porque tengo todo y debería de estar contento. No tengo muchas ganas de hacer cosas, de levantarme, me cuesta trabajo conectar con otras personas, no me identifico y no siento deseos, ¿no? Hay más aislamiento. Y también puede haber casos donde están ambos juntos, que sería más una mirada más como bipolar, ¿no? De que de pronto hay episodios y periodos de mucha activación y luego periodos más depresivos. Ahora, si ya tiene mucho tiempo que pasó el trauma y que no se ha atendido, entonces el cuerpo trata de compensar y ver cómo acomoda esa energía residual de la que hablaba. Y entonces empieza más bien a convertirse o a traducirse en síntomas o síndromes, ¿no? Como migrañas muy fuertes, fibromialgia, fatiga crónica, síndrome del colon irritable, lupus, estas tipo de enfermedades que muchas veces la etiología además no es muy clara y los doctores dicen, pues no sabemos por qué tienes eso, ¿no? Pero tómate tal cosa. Muchas veces son productos de trauma que ya llevan mucho tiempo ahí. Entonces, Vivi, a ver si entiendo bien, es más común que suceda esto, digamos, en traumas que se generan por decir algo en la infancia, o sea, es decir, una sensación de amenaza o de en donde la cuestión de la supervivencia se ve afectada y yo no tengo idea de que lo viví, de que no recuerdo nada de eso y de pronto aparecería sí. Así como nos dices. Sí, por ejemplo, o sea, el trauma de desarrollo es justo el de desarrollo prenatal o perinatal, es lo que sucede, digamos, desde el vientre, el nacimiento y luego, pues, en la infancia. Y efectivamente en la infancia tenemos muchos menos recursos para enfrentar las amenazas. Y vivimos el mundo también, pues, como desde una mirada más pequeñita. Entonces, a lo mejor un grito muy fuerte o un castigo muy fuerte que a lo mejor otra persona o un adulto no dimensiona, yo lo puedo vivir como algo traumático, porque la desconexión
genera un miedo traumático. Entonces decir, hijo, si yo pierdo a mis papás o a mi mamá o ya no me va a querer, puede ser una situación traumática y que ya pasó, bueno, ya mi infancia quedó donde quedó, o a lo mejor ni siquiera me acuerdo mucho de mi infancia, pero lo traigo presente, ¿no? O sea, lo traigo ahí y ¡pac! Se activa en un momento determinado con alguna pareja que me detona algo parecido o una situación. Ahora, no siempre es un tema emocional. Algo bien interesante, por ejemplo, y que no dimensionamos, es que las cirugías y muchos estudios médicos generan mucho trauma. Hay personas que tengo una paciente que tiene 7, 8, no me acuerdo, por ahí de cirugías y que de alguna manera pues es anestesia tras anestesia que genera para el cuerpo una agresividad ante la cual no se puede defender, ¿no? Entonces, pues los estudios médicos, todo eso lo damos por hecho, como lo normalizamos. Sí, me operaron, o de bebé estuve en la incubadora y también puedo no haberme dado cuenta que eso fue un efecto traumático o tuvo un efecto traumático y que aparece después. Entonces, pensando en las grandes ciudades como la que vivimos nosotros, es fácil tener trauma. Muy fácil. De hecho, casi sería difícil pensar en alguien que no tenga algún tipo de trauma, ¿no? Pero sí, en las grandes ciudades, choques, caídas, o sea, muchas veces son cosas que decimos, ay, bueno, ya nada más me dolió el orgullo, o por suerte ya estoy bien, y que atendemos más de manera médica, ¿no? Pero no nos damos cuenta del impacto que tuvo a nivel del sistema nervioso y por lo tanto emocional y relacional. Ok. Hay algo que me llama la atención de lo que dices, Vivi, es puede que no nos acordemos de en qué momento se suscitó el trauma o ni siquiera haya recuerdo. ¿Cómo trabajar el trauma sin el uso o el recurso de la memoria? Esa es una muy buena pregunta, porque cuando trabajamos con trauma hacemos una distinción muy importante entre la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita es aquella que podemos recordar claramente con imágenes y narrar y describir, y la memoria implícita se queda grabada en el cuerpo en forma de sensaciones, de susto, de respuestas físicas. Entonces, durante mucho tiempo y para algunas corrientes se pensaba que la sanación del trauma era narrarlo y recordarlo y que hasta que no lo recordaras no te ibas a curar casi, ¿no? Y aquí con este tipo o esta propuesta de trabajo, más bien es trabajar con las memorias corporales, trabajar con las sensaciones del cuerpo y con las respuestas que se quedaron incompletas a la hora de la experiencia traumática para que el cuerpo pueda completarlas o terminarlas. Y en ese sentido se da una liberación de la energía que estaba atrapada y hay una respuesta motriz del cuerpo que libera y guarda una nueva memoria, ¿no? Entonces no es necesario, pues sí, tener imágenes o recuerdos muy puntuales de la situación. A veces sí están y pues trabajamos con ellos si es que están presentes, pero no es necesario, no es digamos, un requisito para trabajar. ¿Podrías explicarnos un poco más a qué te refieres con un movimiento que quedó incompleto o no fue completado? Sí, claro. O sea, cuando estamos hablando de trauma, estamos hablando de una amenaza, ¿no? Y cuando hay una amenaza, el cuerpo lo que busca es sobrevivir. Entonces, nuestro sistema de sobrevivencia que está, digamos, principalmente focalizado en nuestro sistema nervioso, lo que hace es que cuando percibe una amenaza, activa al sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático va a generar una serie de reacciones fisiológicas y mucha energía que va a mandar a los brazos y a las piernas. ¿Por qué? Porque normalmente las respuestas ante la amenaza va a ser o luchar o huir. Entonces, si voy a luchar, voy a necesitar energía en los brazos o en la mandíbula o en las piernas, si es que llegara a patear. Y si voy a huir, pues necesito también muchísima energía en las extremidades para correr. Literalmente es una respuesta física. Entonces, esa energía que no se pudo liberar
porque no pude, vamos a imaginar, soy un niño y calla si no puedes, o estoy en una camilla y estoy anestesiado, no puedo ni correr ni luchar. Entonces, deja inconclusa una respuesta. Cuando la persona puede conectar con la situación, muchas veces vienen como a la memoria o vienen a la conciencia, diría más bien, vienen a la conciencia como movimientos que yo hubiera querido hacer, ¿no? Hace poco me operaron y bueno, yo ya tenía todo este conocimiento y uno de los movimientos inconclusos que salieron ahí fue como si yo le hubiera agarrado el bisturí y les hubiera hecho así para que se alejaran, ¿no? No los corté, pero sí era como, a ver, no me toquen, nadie me va a cortar, ni nadie se acerca. Y ese movimiento no es que yo lo planeara, es que surgió como una respuesta del cuerpo. Entonces, cada persona, por ejemplo, cuando ha habido todo el tema del temblor, podríamos decir, cuando hay temblores las personas reaccionan así. No, una lo que quería era taparse la cabeza con su bolsa, eso es lo que le dio seguridad. Otra venía bajando escaleras, entonces lo que quería era patear hacia atrás para quitarse a la gente que le estaba presionando. Y otra sí era correr y correr y correr hasta llegar a un lugar seguro, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con las respuestas motrices y la forma en que el cuerpo completa su experiencia y libera la energía. No sé si te aclaro. Ay, es que me escucho, Vivi, y me imagino la angustia y la ansiedad que se ha de sentir de no entender, ¿sabes? De que el cuerpo tenga como ese instinto de querer hacer el movimiento y no entender, porque tengo inclusive pacientes que me dicen, Pilar, es que siento como encarnado algo, ¿sabes? Que me impide moverme o que me impide hacer, ir hacia, no, y no entiendo de dónde viene. Y ahora que te escucho, digo, claro. Sí, es que muchas veces eso está presente ahí en el cuerpo y se manifiesta o en forma de síntomas, a veces en forma de tics o a veces en forma de contracciones musculares, porque la energía se quedó ahí, ¿no? Entonces, todo esto que hablamos en Gestalt, en nuestra fisiología secundaria o de segundo orden, pues tiene a veces que ver con estas memorias que están ahí guardadas. Entre más te voy escuchando, más pienso que necesito sacar una cita contigo, porque me vienen memorias de momentos que de alguna manera, y eso los que están ahorita conscientes, quedaron fijos y generan una forma de conducta. Y una que platicaba con Andrea hace poco es que un día saliendo aquí de mi condominio, corrió un perro, yo tenía una perra que estaba muy viejita ya y por cuidarla giré y este perro me pegó en una pierna, me tiró y fue esguince de 2 lados y luego me fui de rodillas. Me dolió muchísimo, pero lo que queda como una conducta fija es que cuando yo voy a salir, primero saco la cabeza y volteo a los 2 lados. No hay manera de que yo ponga un pie abajo. Y André me decía, creo que necesitas trabajar el trauma. Claro, es que sí, es un muy buen ejemplo de cómo el cuerpo se queda detenido y claro, en un momento dado funcionó, pero si lo hacemos en una sesión donde ves lo que hubieras necesitado hacer, el cuerpo se resetea. Es como que ya lo completé, se puede resetear. Ahorita mencionaste algo que es clave, que es una forma fija, o sea, el trauma genera formas fijas. Ya sea una imagen que no me puedo quitar, ya sea una respuesta que regresa y regresa y regresa, o una desconexión que no logro como trascender, ¿no? Entonces sí, y también pasa esto, empezamos a hablar del tema y afloran memorias o imágenes que muchas veces pues nos están hablando de cosas que hay en el cuerpo pendientes, ¿no? Por trabajar. Y bueno, Vivi, siendo un programa para gente de a pie, que no conoce nada sobre terapia, y pues el asunto es desmitificar, ¿no? Cosas que se escuchan, porque mucha gente escucha muchísimas cosas de lo que es la terapia. De manera muy general, ¿cómo se trabaja el trauma? ¿Cómo trabajas tú el trauma en proceso terapéutico? Bueno, el trauma, al menos desde esta perspectiva que es muy corporal, se trabaja desarrollando mucha conciencia corporal, precisamente. Conciencia de nuestras sensaciones, porque nuestras sensaciones son
como la guía primaria para escuchar al cuerpo. Entonces, lo que queremos es que las personas aprendan a escuchar sus cuerpos. Desafortunadamente, pues entre Descartes y la sociedad en la que vivimos, hemos priorizado la mente y pensamos que todo se resuelve desde la mente, los pensamientos, entender, explicar, ¿no? Entonces, si es un proceso educativo, cuando les digo, vamos a empezar a ir de aquí para abajo, a escuchar tu cuerpo, ver qué te quiere decir. Y es hermoso ver cómo empiezan a reconocer sensaciones que a lo mejor nunca habían prestado atención. A partir de esa conciencia corporal, entonces vamos trabajando a veces desde la conciencia corporal con lo que está ahí presente, los movimientos, aunque no tengan una memoria. Y a veces trabajamos con eventos, como ahorita esto que comentaba Mariana, o eventos, decir, a ver, esto creo que tengo pendiente, y trabajamos con pedacitos. Un elemento muy importante a cuidar cuando trabajamos trauma es que la persona no se sienta abrumada y no se vuelva a retraumatizar y que el sistema nervioso diga, no, eso otra vez es demasiado, me desconecto. Entonces, cuando tomamos pedacitos pequeñitos y dosificamos la experiencia, la persona va entrando y renegociando la posibilidad de ir al cuerpo nuevamente y de liberar tanto estos movimientos, o sea, liberar la energía y completar estos movimientos que se quedaron pendientes. Entonces, es un trabajo bastante interesante, pero muy corporal en esta perspectiva, más que mental. También hay una parte emocional, obviamente, pero sí trabajamos mucho con el cuerpo. Yo quería preguntarte, Vivi, porque yo soy terapeuta corporal y afortunadamente estudié contigo la parte de trauma. ¿Y qué tan importante es la dosificación y la sutileza en el trabajo terapéutico entrando al cuerpo desde esta visión? Sí, yo creo que es una pieza clave, o sea, si no es que la más importante de las más importantes, porque el cuerpo está tan asustado, o sea, literalmente sigue en alerta y en amenaza, o está guardadito como la tortuga así congelada de no, ya no puedo salir, o está temblorosito así como, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Entonces, cuando vamos siendo más sutiles, más suaves y vamos de a poquito, es como si la persona fuera saliendo y diciendo, bueno, sí, empiezo a volver a confiar, empiezo a sentir que puedo conectar nuevamente, empiezo a sentir que recupero la confianza en el otro y en la vida, porque muchas veces lo que sucede con el trauma es que vamos perdiendo la confianza en la vida o en el entorno, en los otros. Entonces, creo que es vital esa parte, Andrei, o sea, el ir muy sutilmente, tanto desde el tono de voz que usamos, el tiempo que damos para que la persona pueda reconocer lo que siente, el tipo de, o sea, el pedacito de experiencia que tomamos para que no sea todo, aunque de pronto haya la prisa de contar todo, ¿no? Sería una pieza muy, muy importante del trabajo. Oye, y en este sentido de dosificar, ir con cuidado, a veces hay eventos que son evidentemente amenazantes, en donde hay miedo, en donde sentimos la vida en peligro, como un terremoto, como un asalto, un accidente, y algunos otros que tal vez no están tan claros. ¿Tú qué recomendarías? ¿Que se empiece a trabajar desde el momento en que ocurre un evento así, pensando en la sutileza y en ir despacio, o vale la pena esperar, o cómo la gente puede saber cuándo acudir a pedir apoyo? Bueno, si acaba de suceder, la intervención es un poquito diferente, es más como una intervención en crisis, porque la persona todavía está como en shock, ¿no? Entonces, si es algo tan reciente, pues se puede trabajar, solo que tiene un poquito el trabajo cambia un poquito. Pero pasando de pronto un mes de la situación, unas 2, 3 semanas de la situación, pues vale la pena trabajarlo, ¿no? Para que no se quede ahí guardado. A veces tengo un
primo que tuvo un accidente súper fuerte y decía, no, no, yo ya estoy bien, por suerte sobreviví, no, menos mal, no me morí, etc. Y entonces yo le decía, bueno, pues si quieres, no. Y muchas veces es cuando también decía, empiezo a sentir un poco de incomodidad como en los músculos, me está empezando a costar trabajo dormir. Entonces, cuando también empiezan a sentir que sí ha habido efectos, tanto a lo mejor de tensión muscular como de trastorno del sueño, de la alimentación, de que no se sienten, pues también es momento de decir, hay un foquito que me hace pensar que vale la pena trabajar. Ay, sí, a mí me conmueve un montón cuando dices que hay que tener tanto cuidado con el trabajo, hacerlo de manera tan sutil, porque pienso, Vivi, en esta sociedad que nos insta tanto, ¿sabes?, a ser fuertes, a seguir, ¿no? No, ya, como dices tú, me sobo, ya lo que sigue, ¿no? Tú lo que necesitas es seguir produciendo y trabajando. Entonces, uno es no hacer caso a las señales, ¿no? A seguir hasta un momento en el que ya sea de plano, pues muy fuerte seguir viviendo con eso, o pensar que el trabajo con el trauma, ¿sabes? Pienso en estos mitos también, o bueno, ni siquiera sé si sean mitos de trabajo con las fobias, ¿no? No, es que más bien hay que someterlo a resistir, ¿no? De una fobia. Exacto, que se vuelva a meter, que se vuelva a subir. Entonces, pues saber que es un trabajo muy sutil, muy suave, como con mucho cuidado, creo que es importante. Sí, y dimensionarlo, o sea, porque a veces nos conformamos con decir, ya salí de la cirugía, salió bien, o ya pasó el accidente, estoy bien, o por suerte nada más se llevaron dinero y no me pasó nada. Sí. Entonces, como que decimos, ya pasó, estoy vivo, es suficiente. No, ya pasó, sí estás vivo, pero hubo un impacto en el sistema nervioso que vale la pena revisar, ¿no? Que vale la pena como trabajar para que no te haga luego problemas que ni imagines que tienen que ver con eso. ¿Y puede ser que la respuesta emocional sea insensibilizar? Sí, totalmente. Cuando hay un congelamiento, digamos que tenemos una jerarquía de respuestas a la sobrevivencia. De manera, digamos, cuando hay menos amenaza y a lo que tratamos de recurrir como mamíferos es a la conexión social, a tratar de resolver desde el encuentro la conexión, a ver, no, tranquilo, estamos bien, no fue mi intención, disculpa, o por eso hay personas que dicen, es que me puse a hablar con el asaltante y al final sí se fue porque le dije, ¿no? Entonces tratamos de conectar y razonar. Cuando eso no funciona, entonces entramos a la posibilidad de pelear o de huir. Si siento que estamos más o menos a la par, pues vamos a pelear. O si puedo más. Si siento que no voy a poder, más bien voy a huir. Si ninguna de esas dos respuestas es posible, entonces viene la última respuesta que tenemos disponible, que es congelarnos. Eso implica una desconexión, una desensibilización, en donde hay veces que no siento lo que está pasando. Por ejemplo, muchas veces hay esta idea o este mito de que, es que la estaban violando y como no se movió, no se defendió, pues ella estaba pues accediendo. No, estaba congelada y no tenía posibilidades literalmente desde su cuerpo y su sistema nervioso de responder. Entonces, cuando hay un congelamiento, una parte de nosotros se queda desconectada del cuerpo, a menos que haya esta liberación energética, esta conexión, este proceso de regresar y de liberar la energía que se quedó abajo, ¿no? Entonces sí es un síntoma a veces también, no siento, estoy desconectado, muy racionales, muy espirituales, pero sin bajar al cuerpo. Qué importante el trabajo con el cuerpo, porque el trauma pues se vive en el cuerpo. Totalmente, sucede en el cuerpo, se trabaja en el cuerpo, se sana en el cuerpo y por eso sí pues tiene ciertas particularidades el trabajo, ¿no? Estamos muy acostumbrados o a veces hay la idea de que ir a terapia solo es ir a hablar
a desahogarse y un mito también es a pedir consejo, ¿no? O a que te den consejo. Pues ninguna de las anteriores. O sea, sí hay una parte de hablar, evidentemente, pero el trabajo es mucho más de conciencia sensorial y de rastreo del cuerpo. Uh-huh. Yo me quedé como con una inquietud, Vivi, en este tema de la posibilidad que decías de los pequeños pedazos y la posibilidad de poder retraumatizar sin quererlo como terapeuta a un paciente que va a trabajar un trauma. ¿Cómo poder evitar esto? O desde este marco teórico que manejas, ¿cómo se ve? ¿Cómo es esta visión de la posibilidad de retraumatizar a pesar de que estás intentando ayudar? ¿Cuáles son los errores más comunes de un terapeuta que no tiene esta especialidad? Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que cuidar y que pueden retraumatizar es que la persona reviva. No se trata, siempre digo, no se trata de revivir, se trata de actualizar. Y es muy diferente revivir que actualizar. Revivir es, te vuelvo a narrar todo, lo vuelvo a sentir o vuelvo a sentir esa impotencia, vuelvo a sentir la intensidad de la experiencia. Si solo lo hablan, no es que se retraumatice necesariamente porque muchas veces ya están acostumbrados a hablarlo desensibilizadamente, pero finalmente no pasa nada. O sea, no se está resolviendo nada. Pero si la persona está empezando a sentir demasiado y yo sigo ahí y no estoy dosificando o partiendo la experiencia en pedacitos o deteniendo para descargar lo que ya ahorita se activó, entonces puedo caer en retraumatizar, ¿no? Entonces, cuando trabajamos desde esta perspectiva, la dimensión del tiempo cambia. Trabajamos con pedazos o escenas del evento y con la descarga y la activación que genera en ese pedacito, ¿no? Entonces puede ser que yo empiece por el final, decir, a ver, ¿cuándo fue el momento que te sentiste a salvo? Y ese es una puerta de entrada que al cuerpo le es mucho menos amenazante. A algunas personas hasta les cuesta trabajo reconocer si es cierto, ya estoy a salvo, pues ahorita me estoy dando cuenta mientras veo mi cicatriz, ¿no? Como una persona que atravesó de chiquita unos vidrios que no vio. Fue cuando te sentiste a salvo y buscaba y decía, pues ahora me doy cuenta que estoy a salvo, ¿no? Entonces a veces empezar por el final, luego el principio, a ver qué fue lo primero que se despertó y luego ya nos vamos acercando a la parte más amenazante. Entonces a veces cuando trabajamos de manera lineal, también puede ser que la activación va subiendo, no la ayudamos a bajar y entonces la persona o se vuelve a desconectar o entra en una crisis, ¿no? Serían como las cosas que pueden llegar a generar una retraumatización cuando solo se revive y no hay una actualización. ¿Qué ventajas puede tener en la vida de una persona que ha vivido traumas el trabajar esto en un proceso terapéutico? Son un chorro de ventajas. Una de las primeras, les voy a enseñar, pero no es visual, pero una de las primeras es que cuando hay trauma, toda esa energía que está atrapada en el cuerpo está detenida y para poderse detener en el cuerpo usamos nuestra energía vital. Hay una energía que quiere salir, que es la que se quedó pendiente, y otra energía que dice ya no se puede, ya no es el momento, y entonces detenemos. Entonces, una ventaja es que al liberar esta energía poco a poco, la energía vital va a quedar disponible. Entonces me voy a sentir mucho más despierto, conectado, motivado, presente, ¿no? Entonces una parte tiene que ver con que vamos a estar más vitales, nuestra energía vital va a estar más disponible. Y por otro lado, este tipo de trabajo también ayuda mucho a entrenarnos en la autorregulación. Cómo hacer equipo con el cuerpo para autorregularnos cuando de pronto hay una situación, una experiencia que vuelve a activarnos. Uno ya puedo darme cuenta, ya me activé, estoy en modo de lucha o estoy en modo de huida. ¿Qué necesita mi cuerpo? Me siento a escuchar, me siento a responder. Entonces me vuelvo también más autónomo en las posibilidades de regulación emocional y también más comprensivo con los otros porque puedo identificar
las activaciones o los lugares en donde están y las maneras en que es más fácil conectar con nosotros. Entonces esa es también otra ventaja. Y pues vivir con menos miedo, con más confianza en la vida, más conectado con los otros, más vivos, diría yo. Pensaba que en una experiencia traumática que no ha sido trabajada y elaborada, debe haber mucho sufrimiento. Mucho. Para muchas personas sí hay mucho sufrimiento, a veces sin explicación. Además hay mucha confusión. Y también es cierto que para otros hay una desconexión, pero una desconexión con la que han aprendido a vivir y se sienten cómodos así. Es decir, yo soy racional, yo no quiero bajar al cuerpo, ni me digas. Claro, luego pueden venir síntomas, ya ok, no te gusta, pero el cuerpo tiene sus necesidades y como no lo has atendido, pues vienen síntomas, ¿no? Entonces, para algunos, los síntomas no que de un día para otro se reviertan, pero sí pueden disminuir bastante. Sería otra de las ventajas si ya están en ese punto. Dijiste algo que me llamó la atención, Vivi, que muchas personas pueden vivir bajo estas circunstancias emocionales o somatizando sin asociarlo al evento traumático. Es como que debe ser complicado, que muchas veces, o lo que entiendo es que se puede manifestar un síntoma de un evento que sucedió en X año mucho tiempo después y esa es la dificultad también, me imagino. Sí, muchos años después puede aparecer y esa es la dificultad y la confusión, decir, pues, ¿qué traigo? ¿Qué me pasa? Entonces, una pregunta que podemos hacernos es decir, a ver, esto que siento, esto que está pasando, siento que apareció de repente, no me lo logro explicar, o es algo que llevo muchos años con esto y por más que trabajo y veo y reviso, sigue ahí presente y no se logra modificar. Pueden ser como el hilito para pensar en la posibilidad de que sea producto de un trauma. Otra duda que es otra duda que me surge. Adelante. Hablamos de los demasiados, ¿no? El demasiado pronto, demasiado rápido, y toda esta parte. ¿Qué pasa con los traumas que son como de repetitivos? ¿Cómo identificar que hay un trauma porque me bullearon durante 5 años en la escuela o mi mamá me gritaba? Claro, sí, desde la Gestalt hablaríamos como de dos formas en que puede darse. Una es una situación de urgencia de alta intensidad, donde es un solo evento a lo mejor muy fuerte y muy intenso y amenazante, pero como dices, puede ser una situación de urgencia crónica de baja intensidad. Y entonces de a poquito y a poquito en la buleada o en el maltrato de mi papá o en el alcoholismo del tío, lo que sea, se está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Lo que sucede ahí es que hay muchas veces una normalización o una minimización, decir, bueno, ya no fue tan grave, ¿no? Y que aprendemos a sobrevivir con eso. Entonces es como, bueno, pues sí, así viví, ya la libré, ya estuve. Entonces para muchas personas a veces no dimensionan el impacto que pudo haber tenido por tantos años que fue. Y hay otras que sí pueden decir, es que fue de las peores torturas de mi vida. De nuevo, a veces es como, ya pasó, y como ya pasó, ya no me afecta. Pues el problema es que ya pasó, pero en el cuerpo la memoria se queda. Entonces, si eres alguien que tuviste una historia donde repetitivamente y de manera crónica tuviste un maltrato, una amenaza a tu salud o a tu integridad, porque también puede ser una amenaza a la integridad, pues quizás puedas revisar que tengas un trauma, ¿no? Ahora, el trauma no está en el hecho en sí mismo, sino está en cómo me vivo. Entonces, sí hay una parte ahí de, a ver, lo mejor, bueno, yo me vivo con trauma, pero sí tengo ciertos síntomas y cosas y no me logro conectar. Ok, pues entonces, aunque no lo viviste como trauma, sí estás teniendo efectos de esa situación, ¿no? Entonces, podría ser una guía para... Qué importante lo que dices de no está en el hecho, sino en cómo lo vive una persona, porque un mismo evento para 2 personas puede dar
un resultado completamente distinto porque lo vivieron bien diferente. Y creo que va de la mano con validar la experiencia de los otros, aunque no se parezca a la mía, que es algo que nos falta muchas veces en esta sociedad. Sí, 100%. Validar y reconocer que cada quien pudo haber tenido una experiencia distinta o la necesidad de una respuesta distinta también. A lo mejor un hermano necesitaba huir y el otro sí necesitaba luchar. Algo también importante que quiero rescatar para la gente que nos escucha es que a veces parece que no está asociada la respuesta con el evento, como si no hubiera mucha lógica en lo que la persona está haciendo o sintiendo con el evento que vivió. Y pensé en una paciente que tuve que estuvo en el terremoto de hace unos años y se cayó el edificio a sus espaldas, y lo que ella empezó a manifestar era mucho miedo a la oscuridad. Ella vino porque cuando era de noche empezaba a sentir mucho miedo y no quería salir, pero no quería entrar a su casa. Le pasaba ahí como que se quedaba bloqueada hacia adentro o afuera. Y empezando a trabajar pues por eso, que ella sí reconocía, vimos lo que había sentido en el terremoto, pero se abrió toda una historia de muchas situaciones que habían generado trauma. Solo quería comentar eso, era miedo a la oscuridad. Eso era la manifestación. Claro, a veces es una manifestación en una fobia o en una evitación de yo no me quiero subir a los aviones o yo soy aislado y no me doy cuenta que eso tiene que ver con el evento original. Sí, por eso lo hace a veces como un rompecabezas, ¿no? No, y me imagino también qué complicado resulta pues no tener claro si viví una situación traumática, ¿no? Que me dejó alguna huella y que se genera en esta complejidad en mi manera de relacionarme, ¿no? Nos decías que puede haber hiperactivación, o sea, enojos así descontrolados, ¿no? Y que yo repita quizás si fui víctima, no sé, de abuso en mi familia, ¿no? O alguna cosa que yo la repita como patrón, ¿no? En mis ámbitos relacionales, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y hay una sensación de otra vez lo mismo, no resulta, como vuelve a haber una sensación de pronto de impotencia, de que otra vez no pude, otra vez se me salió de las manos, otra vez hice lo mismo, o ya lo estoy repitiendo a esta relación, ya lo estoy repitiendo. O sea, sí genera patrones relacionales, patrones emocionales, de que se están repitiendo continuamente. Y que a veces da mucha frustración, porque es decir, es que ya lo revisé aquí, ya fui acá, llevo tanto tiempo en terapia, no sé cuántos, y sigue así, ¿no? Porque hay personas que nunca lo trabajan o no lo han trabajado, pero hay otras que llevan mucho tiempo trabajando. ¿No? Pero que no o sea, sigue sucediendo. Pero desde otros lugares más mentales o más emocionales no han entrado como a la profundidad del sistema nervioso y de las respuestas de sobrevivencia donde está la memoria implícita. Entonces, puedo resignificarlo, muy bien, qué bueno que resignifiques lo que te sucedió. Puedo llorarlo y tener una parte emocional, pero si la energía y la memoria siguen ahí, no se ha actualizado, probablemente ese patrón se va a volver a repetir y a repetir. Pues algo más que quisieran agregar. No, yo iba a decir que qué tema tan profundo y ahora entiendo tu pasión por el tema, Vivi. Sí, la verdad es que a mí me apasiona, siempre me ha gustado el cuerpo, ¿no? Desde niña pues bailaba y hacía ballet y cosas, o sea, siempre he tenido una conexión con el cuerpo, pero en el trabajo terapéutico también se volvió como pues sí, una pasión, una puerta enorme y maravillosa, que además se vuelve nuestro gran aliado. Entonces también hay una parte de admiración al cuerpo, gratitud al cuerpo, confianza en el cuerpo, ¿no? Qué belleza lo que dices. Pues, ¿algo más que quieran agregar? No, yo agradecerte por estar aquí, te quiero muchísimo, te mando un abrazote
y todo lo mejor. Ay, gracias, André. Yo también te quiero muchísimo, ya lo sabes, y te agradezco mucho, mucho la invitación y a ustedes también la confianza y la oportunidad de estar aquí con ustedes, de compartir sobre este tema y pues de compartir también mi pasión y parte de esta experiencia que he tenido. Ojalá pues que pueda ser de utilidad y despierte curiosidad en personas que puedan trabajar, porque si todos trabajamos, pues nuestro trauma vamos a poder estar más conectados con la vida y con los otros, ¿no? Así que gracias de corazón. Yo te quiero agradecer tu tiempo y pues tu conocimiento que compartes, y para la gente que escucha que se puede vivir de otras maneras, que probablemente la mayoría hemos vivido situaciones que dejan un trauma, que dejan un patrón en el cuerpo, de conductas, de emociones, y que eso puede cambiar. Y algo que quiero rescatar de lo que decías tiene que ver con sentirnos más vivos. Trabajar el trauma nos da la posibilidad de recuperar energía de vida. Y preguntarte cómo te puede contactar alguna persona que nos escuche y así quiera trabajar con el tema de trauma contigo, algún mail. Bueno, pues me pueden contactar por WhatsApp. En el teléfono, el número es 55 32 23 8879, o también me pueden contactar por mail, bvaldesteja, con B chica las dos y S, @gmail.com. Y pues con gusto puedo responder sus preguntas, y si no tengo espacio yo para trabajar directamente, pues somos muchos colegas que afortunadamente se están ya formando cada vez más y en el manejo de trauma y Gestalt, y en el manejo de experiencia somática también, que es, digamos, la fuente de toda esta propuesta de trabajo de Peter Levine. Ay, Vivi, pues yo también te quiero agradecer enormemente. Es un honor para mí de verdad conocerte. Te conocí a través de Andrei. Y bueno, espero que se abra una puerta para que yo te conozca personalmente y además aprenda. Sí, me encantará. Yo con muchísimo gusto aquí estoy disponible en lo que pueda, y mientras tanto, pues les mando un abrazo muy cariñoso a los tres y a todos los que nos están escuchando o nos escuchan, también gracias. Igualmente, lo mejor y solo lo mejor para ti. Gracias. Estén al pendiente de nuestro próximo episodio. No creas todo lo que escuchas. Mejor infórmate. Encuéntranos en www.esdehumanos.com.